Y hoy es un día importante para todos nosotros porque vamos a elegir a nuestros diáconos y los vamos a ordenar para el ministerio. Y como suele pasar en estas actividades especiales de una iglesia, se da una reflexión acerca del tema. Es decir, que hacemos una pausa en nuestro... Les había comentado, ¿verdad?, que vamos a tener unos temas pausados, precisamente por las reflexiones que estaremos según las ocasiones de cada domingo. Entonces, este tema es un poco difícil porque al parecer está dirigida a cierto tipo de personas, que son los diáconos, ¿no? Esa es una reflexión, una exhortación principalmente a los diáconos, pero yo creo que cada uno de nosotros pecaría de desinteresado si no cree que también el mensaje es para sí mismo. Porque aunque no todos somos diáconos, eso no significa que no a todos nos interese el diaconado. A todos nos debería interesar el diaconado. En la economía de Dios, Él ha decidido nombrar dos tipos de personas en su iglesia. Son los que gobiernan y los que sirven, o sea, los ancianos y los diáconos. Pero quiero que lo veamos de esta manera así. Unos son los que están encargados para proveer de las necesidades espirituales de la iglesia, que son los ancianos, y otros son los encargados para proveer de las necesidades materiales de la iglesia, que son los diáconos. Es una circunstancia peculiar la que le da paso a la institución del diaconado. Nos vamos a Hechos, capítulo 6. Leamos otra vez el texto. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es una situación muy, muy peculiar la que da paso a los diáconos. Nuestro texto nos dice que es una necesidad física, una necesidad material la que da paso al establecimiento de los diáconos, de estos hombres. El problema surge de una realidad que solemos pasar por alto, una realidad de la iglesia que solemos pasar por alto. Se dice acerca de la murmuración que tenían las viudas, pero uno de los problemas que hace énfasis el libro de los Hechos es en la incapacidad de la iglesia de darse abasto para distribuir bien sus bienes. En toda la iglesia, en todas las iglesias hay problemas y pecados, y la iglesia de Jerusalén no era la excepción. Aquí había murmuración entre los griegos y los hebreos. ¿Cuál era la razón? Porque las viudas de los gentiles, o sea, las viudas de los griegos, estaban siendo desatendidas porque eran priorizadas las viudas de los hebreos. Esto Lucas nos lo afirma, o sea, es Lucas quien lo dice literalmente. La distribución de los recursos no se estaba haciendo equitativamente. Había un tesoro de la iglesia y unas estaban siendo atendidas más que otras. Pero de acuerdo a la forma en que Lucas lo plantea aquí en Hechos, parece ser más un problema de organización que otra cosa. Porque lo que proponen los apóstoles no es decir: hermanos, no sean aborazados, hermanos, den a los demás. Lo que hacen los apóstoles es organizar la distribución. O sea, el problema de la iglesia de Jerusalén no era tanto un problema de codicia o avaricia, sino era un problema más bien de desorganización entre ellos. Y por eso
los apóstoles se ven en la necesidad de establecer hombres que estén a cargo de esa organización. Ellos no pueden, los apóstoles no pueden descuidar la predicación y la enseñanza de la palabra. Eso lo habían aprendido bien de su Maestro Jesucristo. Si ustedes recuerdan nuestra serie en el Evangelio de Marcos, Jesús nunca cambió la predicación por los milagros, en ningún momento. El libro de Marcos nos narra una ocasión donde llegan las personas a pedir sus milagros a Jesús, y vienen los discípulos y le dicen a Jesús: te están buscando. Y dice Jesús: no, tenemos que salir a predicar, y cuando predique entonces podemos hacer las demás cosas. Los apóstoles sabían que era esto. Sabían que el servicio no era tan importante como la palabra predicada. Pero eso no significaba que el servicio no fuera importante. Si hubiera sido algo irrelevante, la solución que hubieran dado los apóstoles no hubiera sido esta. Pero era algo importante para la vida de la iglesia. No podía descuidarse. No era posible descuidar las necesidades materiales de la iglesia. O sea, en una iglesia donde no se atienden las necesidades materiales de cada uno, por muy espirituales que sean, es una iglesia desequilibrada. Y creo que eso se da mucho en muchas iglesias, ¿no? Parece que hay gente demasiado rica y gente que tiene demasiada necesidad. Y en alguna forma Dios decide dar a uno un don especial, ¿no? Y no es necesario que todos tengan igual. Pero no puede ser que donde hay una iglesia donde hay mucho, hay gente que en serio esté pasando necesidad de sus hermanos. No estoy diciendo agarrar el tesoro de la iglesia y dárselo a cualquiera. No estoy hablando de que hay necesidades de la iglesia que se pueden suplir. Y en otro texto, Pablo nos habla acerca de las personas que son pobres por decisión propia. Estos pobres por decisión propia puede ser que hayan tomado un voto, como el voto de Nazaret, como él era el mismo Pablo, el mismo Jesucristo. Y existe otro tipo de pobre, que es el pobre desobligado, el que no quiere trabajar. ¿Qué dice Pablo respecto de los que no quieren trabajar? Que no coman. Pero ¿qué hay de los otros? De los que sí están, de los que sí necesitan. Y intentan, y la providencia de Dios dice no. Es que la providencia de Dios no dice no totalmente, lo que dice es no, así no. Es por la iglesia. Y la iglesia debe sustentar a sus hermanos en la medida de lo posible. Así que los apóstoles en ninguna manera están tratando de salvar al mundo de la pobreza, ni están cayendo del otro lado haciendo caso omiso a las necesidades físicas de la gente, de sus hermanos. Están diciendo: aquí hay abundancia, lo que nos falta es organización. Dios decidió que por conducto de sus apóstoles, las personas que escogerían para la distribución de estos bienes materiales fueran de tres tipos. El primero es de buen testimonio. El segundo, que fueran llenos del Espíritu Santo. Y el tercero es que fueran sabios. De buen testimonio, porque serían ellos el servicio visible de la iglesia. Estarían a la luz de todos, manejarían el dinero, los bienes de la iglesia. Llenos del Espíritu, porque todo hombre que desee servirle a él debe estar capacitado por él. Porque por muchas habilidades teóricas que uno pueda tener, si el Espíritu Santo no lo controla, si no controla cada aspecto de su vida, todo lo que haga va a fracasar. Y por último dice ser sabios. Debe ser un hombre que tenga la capacidad para administrar los bienes de la iglesia. Él es el encargado de lidiar con los necesitados de la iglesia, de repartirles. ¿Acaso eso no necesita sabiduría? Por lo cual, entre nosotros hoy tenemos hermanos que están aquí listos para confirmar en sus vidas el llamado al diaconato. Sepan pues entonces estas tres cualidades espirituales generales. Creo que se ha menospreciado un poco el oficio del diácono. Es el que barre, es el que cierra la iglesia, el que da la bienvenida.
Pero el diácono es un hombre de Dios, lleno del Espíritu. Tiene que ser sabio y de buen testimonio. Pablo agrega a la primera, que es el buen testimonio. Pablo agrega en 1 Timoteo capítulo 3, que sean irreprensibles, honestos, que no sean de doble cara, que no sean hipócritas, y que tengan el testimonio de ellos y de su esposa, y que sean sometidos a prueba. Sobre el segundo aspecto, ser llenos del Espíritu, Pablo agrega que no sean dados a mucho vino, que tengan controladas sus facultades, porque su vida es una vida de servicio. Que no sean controlados por el dinero tampoco. Dice que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y Pablo agrega por último a ser sabios, que guarden el misterio de la fe y que gobiernen bien sus hogares. Es imposible que las personas que estén a la vista de la iglesia no tengan ese testimonio, que no sean cristianos, que manejen bien la palabra de verdad, que conozcan la doctrina bíblica, que no gobiernen a sus hogares. Imaginen, si el problema inicial de la iglesia era el problema de las viudas, qué mal testimonio sería que sus esposas no estuvieran sujetas o sus hijos no estuvieran sujetos. Este es un alto grado en el que Dios lo pondrá. No estamos, cuando hablamos del diácono, no estamos hablando de una persona que sirve de manera ocasional o alguien que sirve a ver si es posible, si se da la oportunidad. Eso no es así. El diaconado es un llamado de Dios. Dios lo está llamando porque desde ahora su trabajo de servicio será para la iglesia. Desde hoy él vive una vida de servicio, llamado por una vida de servicio. Es cierto que todos los cristianos en una medida debemos ser servidores. Todos deberíamos estar preparados para servir a otros. Pero entre los diáconos, entre ustedes hermanos que están prontos a recibir la imposición de las manos, ustedes son servidores de servidores. Todos somos servidores. Pues los que serán llamados son los servidores de los servidores. El más alto grado de servidor. Ustedes, hermanos, son el testimonio de la iglesia. Son las manos y los pies de la iglesia. Son las manos y los pies para la iglesia. Hoy ustedes son el testimonio de servicio. Si muchos hermanos sirven, ustedes deben servir mucho más. Y si algunos hermanos son descuidados, ustedes deben ser sus ejemplos. Sobre ustedes están los ojos de los cristianos. Me refiero, por ejemplo, a Romanos capítulo 12, que dice, para ustedes que tienen el don de servicio, ocúpenlo en el servicio. Ustedes que tienen el don de dar, háganlo con generosidad. Ustedes que tienen el don de misericordia, háganlo con alegría. Ojo, que desde ahora en adelante, hasta que el Señor los llame a su presencia, deben ser vigilantes de ustedes mismos y vigilantes de los demás, pero vigilantes en relación a la necesidad. No puede ser que entre nosotros exista ese problema de una necesidad no atendida. Deben ser vigilantes para que entre nosotros no haya mal testimonio. ¿Cómo nosotros podemos ser testimonio a las naciones si entre nosotros hay un descuido de las necesidades que nosotros tenemos? Hermanos, hoy Dios los ha puesto delante de la iglesia para que ustedes la cuiden. En la forma en que Dios ha decidido ordenar a los diáconos es a través del testimonio de la iglesia. Hoy Dios los ha puesto a ustedes para que ustedes cuiden de ella a través de la provisión de las necesidades materiales. Esto Dios lo ha prometido en Mateo capítulo 6, versículo 31. ¿Qué dice el Señor acerca de nosotros, hermanos? A todos los que estamos aquí. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A la iglesia le dice, y yo les digo, hermanos, ¿hay alguien aquí preocupado por dinero? ¿Por alguna necesidad? ¿Qué dice nuestro Señor? El Señor tiene cuidado de usted. Y después viene y le dice al diácono, ve y cuida de él. No deberíamos buscar que dinero venga del cielo. Dios ha dado a hombres para que cuiden, para que sean proveedores. O sea, los hermanos que van a ser ordenados hoy, ustedes son las manos proveedoras de Dios. Porque entre nosotros abundan los bienes para dar. ¿O me equivoco? Aquí abundan bienes para dar. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Nos hace falta hombres sabios, llenos del Espíritu, para que entiendan cómo administrar el tesoro correctamente, para que entre ningunos falte la provisión, y para que todos, cuando oremos, digamos, Señor, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Tú provees para nosotros. Pero al final de cuentas, no son los bienes de los diáconos los que se reparten. Al final de cuentas no es el diácono quien da todo para el servicio. Es la iglesia que da todo para el servicio. O sea, nosotros somos. El problema de la iglesia de Jerusalén era un problema, tal vez pasamos también por alto esto. El problema de la iglesia de Jerusalén era un problema de distribución, pero no era un problema de escasez. Los hermanos daban y daban y daban, al punto de que el libro de Hechos también nos dice que todas las cosas las tenían en común y que vendían todo lo que tenían para que ninguno le faltara nada. Entre ellos no había un problema de dinero, lo que había era un problema de administración. No era un problema de escasez. Hermanos, si la labor de los diáconos puede darse con éxito, es solamente si cada uno de nosotros asume su responsabilidad de dar. Por eso, la ordenación de los diáconos no es solo de los diáconos, es un compromiso de toda la iglesia. La labor de los diáconos solo puede ser exitosa si cada uno de nosotros está comprometido con el bien de su hermano. No es posible que entre nosotros exista este tipo de necesidad material. Cada uno ha sido bendecido por Dios de muchas maneras. Ninguno de nosotros tiene sus manos vacías. Así que no deberíamos presentarnos así cuando nuestros hermanos diáconos se dispongan a ejercer su cargo. Los hermanos dirán, vamos a repartir los bienes. ¿Y los bienes? No puede ser que nosotros tengamos nuestras manos vacías. Asimismo, y de forma especial, para todos nosotros, para toda la iglesia, ellos deben estar en nuestras oraciones, porque son testimonio entre nosotros de la vida de un cristiano. Porque el servicio no es una tarea fácil. Por su rol, el que suele ser más visto es el pastor, porque es el que predica, el que se para al frente y es el que es observado. Mientras que el diácono es una tarea que se ejerce en las sombras. Es más fácil ver al mesero que atiende que al cocinero o al chef que está detrás de la cocina. Pero tanto el uno como el otro son importantes. Así que la labor del diácono no es sencilla. Por eso también en esta ocasión me permito exhortar a los hermanos que acompañarán a los diáconos. Como yo he dicho anteriormente, solo algunos hombres recibirán el don del diaconado, pero muchos otros les acompañarán como servidores. Acompañarán a los diáconos en sus tareas. Yo sé que muchos de ustedes están gozosos de servir,
ustedes también reciban la misma enseñanza. Que la servidumbre no es un castigo, la servidumbre es un privilegio. Que el que trabaja en la servidumbre recibe bendición, porque el trabajo de servicio no es una carga. Y que el que asiste a los demás gana para sí gloria. El reino de los cielos se constituye de manera inversa al reino del mundo. Mateo 20, 25 al 27 dice: sabéis que entre los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas poder. Pero entre ustedes no tiene que ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes sea el servidor, y el que quiera ser el primero sea vuestro siervo. En el mundo, el que manda es el importante, y el que sigue órdenes es el de segunda categoría. El empresario es el inteligente y el que barre es el de menor valor. El que habla en público es el admirado y el que limpia es el olvidado. No consideremos que esto no es una empresa para empezar. Este es el reino de Dios. Dios ve con amor lo que cada uno hace y ve con especial ternura a aquellos que sirven entre las sombras, al que da, porque literalmente, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice que Dios ama al dador alegre. Si hay algo verdaderamente difícil de hacer es servir sin ser reconocido. O solo a mí me pasa. Es difícil servir y que nadie mire. Porque tal vez pareciera que no estamos haciendo nada. Entonces, para decirle a los hermanos, yo sí estaba haciendo algo, entonces lo cuento, ¿no? O puede ser que nos guste solamente decir que deberían notar mi trabajo. Tengo un don. O tal vez decirlo nos hace sentir satisfechos. O tal vez contarlo nos hace sentir superiores. O tal vez no nos vayamos tan lejos, ¿no? Tal vez decir que servimos nos hace sentir bien. Sentir que no somos inútiles. Pero debemos luchar contra la tentación de servir bajo la observación. Mucho del trabajo que muchos haremos, especialmente los diáconos y los servidores, nadie lo va a ver. Nadie lo verá, excepto Dios. Mucho del trabajo que haremos, o que harán los servidores, o que harán los diáconos, nadie lo verá, ni siquiera un poco. Pero sí será notado por Dios. Y no hay nada que valga más que ser reconocido por Dios. Por eso el servidor sirve con alegría, porque su trabajo está en Dios y no en los hombres. Este es un hombre que nunca se decepciona. Es un hombre que nunca se desanima. Es un hombre que nunca pierde el ánimo. Porque es un hombre que entiende que su valor no está en lo que la gente cree que hace, o incluso en lo que él mismo siente que hace, sino que su valor está en lo que Dios le ha puesto a hacer, en lo que Dios ve de él. Podrían imaginar la decepción de los diáconos de Jerusalén al ver que entre la iglesia que ellos están hay hebreos y gentiles que están murmurando. ¿Qué pudieron haber dicho los diáconos? Ay, hermanos, si ya están peleándose. Eso pudieron haber dicho los diáconos, ¿no? Que estaban murmurando los griegos contra los hebreos. Ellos pudieron desanimarse muy fácilmente al ver una iglesia que tiene este tipo de problemas internos. Pero ellos no, porque eran hombres de buen testimonio, eran llenos del Espíritu y eran sabios, cuyo trabajo no valía por el reconocimiento de los demás, sino por el reconocimiento de Cristo.
Muchos hermanos en las iglesias en general se decepcionan por esto. Es que yo como barro y los hermanos como ensucian. Yo como me esfuerzo y siempre lo terminan desordenando. Y se desaniman. Bueno, no es una invitación para que nadie ensucie ni desordene, ni rompa. Pero va a pasar. Por accidente o adrede. Si hay algo así, de hecho no estoy diciendo que no hagamos nada, si hay algo así, si vemos que algo pasa, deberíamos hacer algo. Suponiendo que realmente sea un problema, deberían decirlo a los ancianos y a los pastores. Y sobre los ancianos y los pastores está la responsabilidad de corregir si fuera una falta moral. Pero en cuanto a los servidores y a los diáconos, siéntanse satisfechos, porque la tarea de corregir está dada a otra persona. Ustedes pueden exhortar, pero no llamar la atención. Y otros tienen la difícil tarea a la cual Dios le pedirá cuentas también. En un sentido, alégrense, porque hay temas del gobierno del gobierno eclesiástico que no es tan bonito. Y que Dios los ha salvado de esa parte. Ustedes siéntanse satisfechos por darle la tarea de corregir a quien tiene que corregir y por hacer su trabajo de servir como para Dios y no como para los demás. Es que estos hermanos no traen víveres para que nosotros podamos llevar los víveres. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo? Estos hermanos no están realizando bien sus tareas entre los diáconos. Nos las repartimos y no la están haciendo bien. Y yo las tengo que corregir. Estos hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas quejas. Hermanos diáconos y hermanos servidores, ustedes quienes serán nombrados y quienes acompañarán a los diáconos, pongan su trabajo en Jesús porque es para Él. Y desde ya pido una disculpa porque puede ser que no siempre valoremos su trabajo. Y en mi corazón desde ya que está siempre a reconocer la tarea de cada uno. Pero siendo como somos, admitamos que no siempre reconoceremos todo lo que ustedes harán. Pero desde ya pongo en su corazón que ustedes sirven al pueblo de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Imaginen. ¿Quién murió por el pueblo de Dios? Jesús. ¿Quién lo seleccionó? Jesús. ¿Quién vivió por ellos? Jesús. ¿Por qué nosotros deberíamos desanimarnos al servir a la iglesia? Si Jesús está comprometido de tal forma al punto de servirla y dar su vida por ella. No crean, hermanos, que entre los diáconos y los servidores, por si acaso le digo a todos, no crean que con los hermanos que vamos a nombrar y los que se van a unir estamos cabales. No estamos cabales. Entre los diáconos y los servidores no hay un número máximo. 7 no es un tope. No están todos los lugares ocupados. No sobran manos. Ni hay personas de más. Todos estamos aquí invitados a hacer una iglesia caminante. Pero no hacerlo como de manera ocasional, sino como un estilo de vida. Esa es nuestra meta y nuestra ambición. Escúchenme, esa es nuestra meta y nuestra ambición. ¿Quién les dijo a ustedes que la ambición es pecado? Lo que sucede es que tenemos malas ambiciones. Eso es pecado. ¿Cuáles deberían ser nuestras ambiciones en este contexto? Adivinar. Deberíamos ambicionar servir más. Regreso al texto de Mateo. Pero entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué está hablando ahí Jesucristo? De un deseo, de un anhelo. Nuestro amado Salvador dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes. Hermanos, perdón que se los diga, pero no seamos falsos diciendo, yo no quiero ser grande en el reino de Dios. El Señor me ha enseñado a ser humilde. Esa es una falsa humildad. Es que nosotros no tenemos otra opción. Debemos aspirar a grandes cosas en el reino de Dios. Esa debe ser una ambición correcta. Quien no tenga esta santa ambición de ser grande en el reino de Cristo es porque no está interesado en servir. Porque esa es la única manera de escalar en el reino de Cristo. Sirviendo. Sentencia el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si alguien sirve, que sea no como una ocasión, sino como una forma de vida en Cristo. El Señor Jesús era mucho más que un ejemplo de un asistente. El Señor se hizo siervo. Fue algo que Él asumió como responsabilidad propia, para que nosotros fuéramos limpios de nuestros pecados. Él se humilló, Él se hizo como nosotros, descendió a nuestros pies para lavar nuestras impurezas. Sin importar si nosotros lo valorábamos o no lo valorábamos. No sé quién se ha hecho un pedicure aquí, pero yo siempre he pensado que es una pena ir a enseñar los pies a alguien más, ¿no? Y tal vez si por alguna razón tuviera que hacerlo, creo que primero me lavaría mis pies antes de que alguien vea mis pies. Ahora consideren el servicio de Cristo. Cuando Él desciende a lavar los pies de sus discípulos. Para empezar, sus pies, esos pies eran pies de trabajador. No habían zapatos ortopédicos, ni con suela, ni nada. Eran pies de calle. Y Jesús les dice, esto solo es una forma como yo les digo, que estoy limpiándolos a ustedes. O sea, Jesús se hizo siervo para llegar a un servicio más profundo, más lamentable, más deshonroso que es descender a los pies. Él nos sirvió sin importar si lo valorábamos o no. Él se dirigió a la cruz para morir en nuestro lugar. Su trabajo sin reconocimiento y su vida sin valor, más que 30 monedas de plata. Pero para el Padre fue un olor grato y una ofrenda perfecta, por lo que Él lo premió y lo levantó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos nosotros podamos alabarle. El que se humilló fue exaltado, y el que sirvió fue eternamente honrado. Así que Jesús es mucho más que un ejemplo. Él es nuestro Salvador. Él hizo posible que nosotros siquiera pudiéramos pensar en ser, siquiera pudiéramos pensar en aspirar a hacer algo en el reino de Dios. No se trata de adquirir un oficio, un cargo, una responsabilidad. En primer lugar, se trata para todos nosotros de recibir la vida de Cristo, de creer, de recibir la vida eterna. Para ser resucitados, primero debemos morir con Él. Morir a nuestros pecados y transgresiones. Matar de una vez por todas esa vida que refleja la miseria que nosotros llevamos en nosotros mismos. Yo temo que muchos de nosotros podamos servir, pero solo de mal ejemplo. Yo me temo que puede ser que muchos solo sirvamos
que seamos solo buenos, pero para nada. Debemos someter todo tipo de pecados relacionados con la idea de que nadie necesita de mí. No somos indispensables, pero sí necesitan de nosotros. Es decir, que si ustedes son cristianos de verdad, debes tener la idea de que tienes un don, y ese don tiene un fin, y ese fin tiene un propósito, tiene un nombre, tiene destinatario, y es la iglesia. Para los que serán llamados hoy como diáconos, ustedes tienen un don especial. Ustedes tienen un don espiritual y tendrán un don impuesto por nuestras manos. Así que no se atrevan a decepcionar, no a mí, a Dios. No se atrevan a desperdiciar. Que no vengan al final de los tiempos y Dios les pida cuentas y les diga: ¿qué hiciste con tu don? Y le digan: Señor, tuve miedo y lo escondí. El Señor nos dirá: mal siervo. Por el contrario, que sean honrados por Dios al ver su trabajo y su esfuerzo. Y que les diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Primera de Timoteo 3:13 dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que a la iglesia, a todos los hermanos, si Dios nos ha dado y nos dará este privilegio y honor, es decir, a los diáconos, nosotros no podemos hacer menos que también darle honor y darle también nuestra confianza a ellos. Si Dios los ha recibido y se los ha apartado para servir, nosotros todos deberíamos también guardar un grado honroso para ellos, como dice 1 Timoteo 3. También tengamos con agrado a aquellos que no serán diáconos, pero sí serán servidores y su apoyo. Es decir, aquellos que entre nosotros no recibirán el don de las manos, pero sí los acompañarán en sus tareas, también reciban un grado honroso. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es servidora de la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también. Por último, quiero recordarles que entre nosotros hay muchos cristianos. Esto significa que hay muchos dones. No tenemos los mismos dones, pero sí somos del mismo Dios. Hay muchos miembros, pero somos del mismo cuerpo. Hay muchas piedras vivas, pero todos constituimos el mismo edificio. Nos pertenecemos los unos a los otros. Y todos nosotros le pertenecemos a Cristo. Así que ese don jamás será tirado. Debe ser usado correctamente. Y a los demás hermanos, apreciemos este don. Terminemos, hermanos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de hablar de este tema y de también tener gente dispuesta, Señor. Porque entre muchas partes, muchos lugares se llaman a personas que no tienen ese llamado. Y en otras partes no cuentan con el don de hombres preparados y dispuestos. Pero hoy, Señor, nosotros tenemos la dicha de tener personas preparadas y también reconocerlos entre nosotros para recibirlos como tú los has mandado, como regalos.
Te pido, Señor, que cada uno de nosotros entienda la responsabilidad y la dignidad de este oficio que tú has dado. Que aunque no seamos nosotros ordenados como diáconos, sea algo importante para nosotros. Porque son tuyos, Señor. Y nos los has dado. Y somos del mismo cuerpo, del mismo edificio, del mismo templo. Ayúdanos a entender, Señor, a ver como tú lo ves, para poder también ayudar y dar y proveer, Señor, y ser una iglesia que no tenga necesidad porque tiene, porque da. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de meditar en tu palabra. Que tu Espíritu la aplique en nuestro corazón. En el nombre de Jesús.